Apreciados estudiantes, mi nombre es Liliana Contreras Manrique, soy la docente, la tutora que voy a compartir la parte de psicología educativa. Gusto en saludarlos, soy doctora en educación, magíster en orientación educativa, especialista en la parte de la psicología organizacional y también en proyectos informáticos. Soy psicóloga y licenciada en biología y química. Gusto en compartir con ustedes y interactuar el conocimiento. Es importante tener en cuenta nuestra participación en las clases sincrónicas y también en la plataforma ACE, donde vamos a compartir. Mi número de celular es 315-80-45-11-9. Por ahí podemos interactuar también o por la plataforma. Con mucho gusto los orientaré. Hoy en la parte de la psicología educativa se tienen varios puntos a favor para describir la problemática del aprendizaje en un estudiante. Es importante mirar los componentes básicos e integral del estudiante, del ser humano. Es importante tener en cuenta los componentes del ser, de conocer y del hacer. Estos tres componentes o competencia en el ser humano marcan los procesos de aprendizaje. Entonces se tienen en cuenta los tres para que el niño pueda aprender, socializar y construir el pensamiento, ya sea en forma individual o ya sea en forma colectiva. Entre ellos, pues vamos a mirar unas partes, ¿sí? Ya, para poder, un momento. Ya. Hablar de aprendizaje es hablar de neuropsicología educativa. Hay que tener en cuenta los componentes biopsicosocial, cognitivo en el educando. La neurociencia es la que va a ayudarnos como herramienta para poder agilizar los procesos de aprendizaje. Se tiene en cuenta la neuropsicología educativa, que es la especialidad de la pedagogía que lanza en que tiene la interacción entre el cerebro y la relación del aprendizaje con el entorno, ya sea en la comunidad educativa o social. Tiene por objeto el estudio de la relación que va a establecer la organización cerebral y sus representaciones a nivel cognitivo. Es importante y social educativo. Es importante tener en cuenta lo que decía Jean Piaget, precisamente hoy en su día y el día de los profesionales en psicopedagogía. Feliz día a aquellos profesionales que se encuentran en esta rama impartiendo la psicopedagogía. Es importante tener esa organización cerebral para tener esas representaciones, esa organización mental, esa asimilación en los procesos de aprendizaje. Se tiene en cuenta, como decía Jean Piaget, los periodos o las etapas entre 0 a 6 años de una persona es clave para el desarrollo de sus procesos de neurona o neuronales. En esa etapa, la educación infantil es fundamental en el desarrollo del cerebro, sus procesos sinápticos, cómo se va desarrollando. La plasticidad cerebral es importante tenerla en cuenta, cómo en cada etapa va desarrollando estos procesos cognitivos y tener en cuenta las vías sensoriales. Todo lo que es proceso de aprendizaje tiene un estímulo. Ese estímulo va a generar una producción de aprendizaje. Y en esos estímulos, pues se tienen en cuenta que los sentidos, ¿sí? La vista, la parte del oído, el gusto, el olfato y el tacto, porque por medio de ellos entran los estímulos donde en los procesos
del cerebro o de los lóbulos occipital, temporal, parietal y el frontal, que es el laboratorio donde va a construir, organizar todos los procesos cognitivos, donde van a hacer tomas de decisiones del individuo o del educando, porque va a organizar, va a planificar y va a comprender los procesos del lenguaje a través de varios lóbulos o áreas de Broca y el área de Wernicke, donde el estudiante acomoda y planifica sus procesos de aprendizaje para interpretarlos, para hacer esos procesos creativos e innovadores en la construcción del conocimiento. También se denomina neuroeducación, porque se tienen en cuenta las neuronas para el proceso o optimizar el rendimiento académico escolar, para comprender el desarrollo de las habilidades y talento que van a garantizar el proceso de aprendizaje en diversos campos o áreas, ya sean a nivel familiar, escolar, educativo y comunitario. Cómo el niño se integra y se adapta a su nivel escolar o comunitario. Es importante la adaptación en un educando, en un estudiante. Las implicaciones de la neuropsicología en la educación, es importante confiar en ese proceso. Por eso se va a trabajar a través de ¿qué? De grupos interdisciplinarios. Tenemos el psicopedagogo, que está unido con el neurólogo, el psicólogo y un grupo interdisciplinario que vamos a mirar cuáles son las dificultades del estudiante en los procesos de aprendizaje. Todo es global, ¿sí? Hay que intervenir varios profesionales. Es importante en esa intervención para que las funciones cognitivas pues se puedan percibir, actuar, pensar, planificar, ¿sí? Ustedes saben que el cerebro es el que va a transformar todos aquellos procesos que entran a través de los sentidos y va adquiriendo. Recuerden que a nivel escolar hay que tener unas etapas escolares, ¿no? Un nivel de aprendizaje, aprendizaje antiguo o ya aprendido para adquirir el nuevo aprendizaje y transformarlo y construir en otro aprendizaje, lo que hablaba Ausubel en su proceso de aprendizaje significativo. Es importante los ambientes, un buen clima escolar donde el niño se adapte y tenga ese apoyo emocional, ya sea en la parte de la psicopedagogía, el docente, el pedagogo y los compañeros. Ese ambiente o ese buen clima o ese excelente clima escolar, el niño se adapta y comprende los procesos de aprendizaje y quiere ir al colegio, no se ausenta en sus aulas de clase. Es importante tener ese buen ambiente, ese buen clima escolar para comprender y favorecer las funciones cognitivas, que son los procesos biológicos y también los procesos de aprendizaje, cómo estructura el aprendizaje el estudiante y cómo lo construye, cómo lo transforma para que sean creativos e innovadores. También comprender y conocernos a sí mismos. Es importante la parte del ser, del conocer, ¿sí? Cómo se encuentra en su estado emocional, los sentidos, los estímulos entra a través de los sentidos y lo van a capturar. Son procesos de importancia multisensoriales, donde todo eso hace parte o gama de un proceso de aprendizaje. Comprender cómo conocemos una asignatura, un curso, ¿sí? Conocemos a mi compañero, a mi profesor, cómo vamos a construir. A algunos profesores les gusta a Jean Piaget,
que van a ser procesos de aprendizaje en forma individual. El estudiante construye y él va orientando. Algunos docentes o profesores les gusta a Vygotsky, que el niño va aprendiendo a construir a través de grupos o colectivos que el mismo docente o profesor interactúa y hace esa relación, esa cooperación, porque él también va a participar en forma cooperativa donde van a construir el pensamiento. Los niños aprenden de acuerdo con las etapas de desarrollo en que se encuentran. Sí, recuerde que el cerebro se va desarrollando a través de nuestras etapas, ¿sí?, de edad, y va haciendo esos procesos de aprendizaje, donde él va a identificar momentos para realizar ciertos procesos de aprendizaje en nuestro cerebro a través de un orden jerárquico. Recuerde que la evolución de nuestro cerebro o evolución cortical incluye todos los procesos, también los factores o procesos de la neurona, ¿sí? Cuando hace sinapsis, se vienen incluidos los procesos de neurotransmisores, ¿sí? Estos procesos biológicos, neurotransmisores, son los que van a interactuar y van a ser procesos sinápticos que van a enviar información, estímulos para comprender, planificar, organizar, acumular y asimilar y producir lo que es el lenguaje y lo que es el aprendizaje y ser nuevos creadores e innovadores en la construcción del conocimiento. Por eso es importante en esa etapa donde hablaba Jean Piaget, pues cada etapa es importante. Desde 0 a 2 años, el niño va a hacer una etapa sensoromotor, donde va ¿qué? A explorar, va a indagar, descubre, mira y observa, ¿sí? De 2 a 7 años, pues el niño va a imitar, ¿sí? Va a producir algunos fonemas y va avanzando en el proceso del lenguaje. Y de 7 a 11 años son las operaciones concretas. Ya va colocando ciertos ejemplos concretos donde los toma de base para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Y de 11 años ya hasta la edad adulta, vamos a ver la parte de operaciones formales que incluyen los procesos abstractos de inteligencia. Ya van a razonar, ya van a tener puntos críticos y reflexivos para construir el pensamiento, donde él puede realizar discusiones y comparar con teóricos y sacar sus nuevas teorías a través del razonamiento. Es importante tener en cuenta las etapas que se encuentra el niño y para mirar y evaluar los procesos de aprendizaje. Las implicaciones de la neuropsicología en la educación es importante y primordial. El cerebro, su encéfalo, cómo se encuentran los lóbulos occipital, ¿sí? ¿Qué es lo que va a traer a él? A través de los sentidos trae que las imágenes y las va a acomodar. En temporal, a través de las sensaciones auditivas, vamos a coordinar nuestros movimientos, nuestra motricidad. Va a mirar hacia dónde va el individuo. El proceso de orientación auditivo es importante en el lóbulo temporal. Va a comprender y va a relacionar algunas sílabas para hacer la producción del habla y la comprensión del lenguaje. Tenemos el lóbulo parietal, está la motricidad, la parte sensitiva, el tacto. Tenemos todo ese proceso de estímulos en nuestra parte superior
del encéfalo, donde está el lóbulo parietal. Y el lóbulo frontal, pues ya va a organizar, asimilar, acomodar, planificar y hacer la toma de decisiones de cualquier problema. Va a ser lógico en nuestro aprendizaje. Es importante, pues, el cerebro en todo lugar, en la intervención educativa. Es algo global. Desde 1977, Paul MacLean elaboró un cerebro basado en el desarrollo evolutivo y diferenciación. Los cerebros interconectados, ¿sí? Que es importante. Cerebro rectilíneo, límbico, que vienen ahí todas las sensaciones, las emociones. Recuerde que las competencias del ser siempre se tienen que tener en cuenta para los procesos de construcción del conocimiento, ya que el sistema límbico va a mirar el interés, la emoción, ¿sí? Cómo el niño interactúa en el aula de clase. Es la parte sentimental, cómo el niño se adapta en su comunidad educativa. Es importante que ellos tengan esa estabilidad emocional. Los componentes o las competencias hay que tenerlas como marcos de referencia para todo proceso de aprendizaje. En la prevención, diferentes estudios de investigaciones del sistema educativo muestran un 50% las dificultades de aprendizaje se encuentran en las aulas de clase debido a que, pues, primero que todo, pues, tienen procesos de tipo neurofuncional o trastornos de percepción, o algunos niños tienen dificultad auditiva o del lenguaje, también en la vista. A algunos se les dificulta atraer aquellos procesos neurofuncionales. Es importante tener en cuenta el estado en que se encuentra su actitud, su atención y concentración. En la memoria visual, cómo la tiene, cómo se encuentra una memoria auditiva, también una memoria de trabajo, si él recupera todo lo aprendido, todos aquellos aprendizajes aprendidos que después a través de otro curso, otro grado escolar, el niño compara y adapta los procesos de aprendizaje para transformarlo en uno nuevo, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos procesos de la neuropsicología en la educación. La intervención debe ser temprana y profesional. Recuerde que Jean Piaget nos decía las etapas del desarrollo. Es importante tener esa evaluación a cada nivel, a cada etapa del desarrollo del niño, porque de ahí vamos a ayudarlo más rápido en sus procesos de aprendizaje y él no se va a atrasar en ellos y va a comprender rápido, ¿sí? Y va a avanzar en su nivel escolar. Es importante tener en cuenta las etapas del desarrollo en el ser humano, ¿sí? Por eso la intervención debe ser temprana con el profesional, con los grupos interdisciplinarios, para que si hay un proceso de déficit se puede adaptar, comprender o mirarle las estrategias de aprendizaje que le podemos colaborar o los mentefactos, ¿sí? Que podemos ayudarle como herramienta. Es importante esos procesos a través de herramientas o estrategias de aprendizaje. Las funciones que se encuentra ejecutiva y organización del conocimiento. El autor Luria en 1972 nos explicó que las funciones ejecutivas son denominadas como grupos funcionales que van a regular el comportamiento del ser humano, ¿sí? Es importante que el cerebro tenga un orden, una planificación, una programación, regulación o asimilación
y control de la conducta intencional, hacia dónde vamos, ¿sí? Por eso es importante las competencias en el ser humano, que son funciones ejecutivas que nos van a reestructurar o a construir el pensamiento, el conocimiento, y va a ser el estudiante muy creativo e innovador. Recuerde que esas funciones ejecutivas las vamos a encontrar más que todo, sí, todos los lóbulos se encuentran participando, pero donde va a hacer esa producción, ese laboratorio de la construcción del conocimiento, va a ser en el lóbulo frontal. Ahí es el laboratorio de donde va a construir todos estos procesos de aprendizaje. Se tiene en cuenta el control de las emociones. Como les dije, las competencias en el ser es importante. Mirar cómo se encuentra el estudiante, si se encuentra en un proceso que se adaptó al aula de clase, cómo es la interacción con sus compañeros. Hay que observar cómo el estudiante si se encuentra interactuando con sus compañeros o se encuentra aislado, cómo sus compañeros reciben a este joven, a este niño, ¿sí? Porque a veces hay procesos de rechazo del grupo del mismo niño, y cuando hay procesos de inclusión escolar, a veces estos niños que son de procesos de inclusión escolar son apartados, y algunos niños como que no comprenden y no colaboran a hacer esa integración de su compañero. Por eso es importante que esos compañeros también tengan ese proceso de adaptación o ese proceso de las competencias del ser, donde el niño debe ser consciente a través del derecho de la ternura, explicarle que debemos colaborarle y ayudarle al niño que se encuentra en los procesos de inclusión porque tiene alguna discapacidad, ¿sí? En algunos de sus sentidos o procesos mentales, donde a veces el niño necesita ese apoyo de sus compañeros. También hay que hacerle a sus compañeros un proceso de adaptación y decirle que todos en el grupo hay que tener un proceso de cooperación, lo que hablaba Vygotsky, donde los niños se van a integrar a través de los procesos de cooperación, integración a través de sus compañeros y el educando. Es importante el control de las emociones, ¿sí? Controlar a aquellos niños que son impulsivos, también que se encuentran en su estado mental con sentimientos de tristeza. Hay que adaptar ese cerebro emocional. Es importante que, como decía Salovey y Meyer, que 5 capacidades construyen las competencias emocionales. Se encuentra ahí la inteligencia emocional. Por favor, allá, joven Manuel, por favor, con el micrófono. Y él hablaba sobre la inteligencia emocional. Es importante que el niño se adapte en esos procesos emocionales para que pueda comprender el aprendizaje, los conocimientos, y así él pueda construir otros nuevos conocimientos y ser creador e innovador. Es importante que el cerebro tenga esa estabilidad emocional. La evaluación en los procesos de la neuropsicología aplicada en la educación. Tenemos que en la educación hay procedimientos, métodos que van a mejorar los procesos de aprendizaje. La vida afectiva emocional, que es importante resaltarla, porque también la vida social, la vida en el proceso cognitivo, ¿sí? Neurológico. Hay que tener en cuenta si el niño tiene procesos de hiperactividad. No hay que hacer el diagnóstico nosotros como docentes o como psicopedagogos o como psicólogos. ¿Por qué? Porque debemos interactuar
acompañándonos del sí, el neurólogo, donde él va a darnos un diagnóstico y nos va a decir que si hay un déficit en sus neuronas, en su cerebro. Y a partir de ahí, pues podemos nosotros dar pautas y ayudar al niño, ¿sí? Pero nunca hacer un diagnóstico de que el niño es hiperactivo. A veces caemos en ese error donde pues nosotros no somos neurólogos para dar ese diagnóstico. Importante tenerlo en cuenta, que hay que tener aquel diagnóstico del médico neurólogo donde nos afirma que el niño tiene un déficit, una lesión cerebral en un lóbulo, ¿sí? Y de ahí impartimos y damos herramientas al niño para poderlo ayudar para que él construya el conocimiento y que sea innovador y que vaya avanzando en los procesos de aprendizaje. Es importante la lectoescritura, ¿sí? La comprensión, la expresión de la escritura para que el niño pueda ir adaptando. Recuerde que es importante los primeros niveles o grados escolares, donde el niño a través de una maestra activa, pero que va a construir un proceso de aprendizaje a través de varias herramientas, que va a implementar el proceso de la motricidad con plastilina, con recortes de revista, también colores, y va a ser muy creativa la docente en el aula y va a crear ese ambiente de satisfacción en el niño para que el niño pueda leer y escribir. Es importante que a través de cuentos el niño tenga esa facilidad o afinidad de querer leer un libro, ¿sí? Empezamos por los cuentos y que el niño crea su cuento, vamos haciendo escritura y lectura a través de esa comprensión, explicación de la parte oral escrita, el niño va a desarrollar sus procesos de aprendizaje. También se encuentra con el autor María Martín Lobo en el 2003, que señala la importancia del niño para adquirir un correcto desarrollo y organización de las temáticas enseñadas y adquiridas a través de la lectoescritura, que implica varios funcionamientos, que es la parte visual, auditiva, táctil, que es el tacto, lateralidad definida tanto en la mano, que es importante mirar su lateralidad en el educando, cómo se encuentran sus ojos, sus pies, oídos, donde desarrolló la parte de la motricidad, el gateo, la marcha, el movimiento contralateral, orientaciones espaciales, cómo se encuentra el niño. Son importantes para un proceso de aprendizaje y que el niño pueda construir su propio conocimiento. En los procesos lector también implica, como les dije, todas las áreas, ¿sí? La parietal, que vienen las sensaciones, la motricidad, el temporal, pues vamos escuchando, vamos coordinando, también se va haciendo proceso ¿de qué? Del lenguaje, que va a ser proceso del aula, después viene el proceso con el área Wernicke, sería comprensión del lenguaje, donde el estudiante va adquiriendo todos esos procesos, esos estímulos y los va acomodando en su cerebro, en su encéfalo, en la médula espinal, y también es importante ahí los nervios que van a llevar y transmitir esa información a través de las neuronas, que es la que nos van a hacer el favor de ayudar y acomodar y llevar la información correcta y construir el aprendizaje. Es importante. Y ahí miramos cómo es su lectura, si es fluida, si tiene una velocidad continua, si el desarrollo del movimiento de los ojos, cómo se encuentra, si están bien en su motricidad, la implicación de estos movimientos, cómo va a ser bruscos, lentos, la fijación, que nos va a permitir que
identificar y recoger y procesar la información visual para poder ¿qué? Diferenciar las características de un grafema y realizar su correcta conversación, su organización en el lenguaje. Recuerde que es importante esos procesos para producir un buen lenguaje y una buena comprensión en el lenguaje. Y así vamos a construir el conocimiento. Es importante una buena capacidad visoperceptiva. Los factores que influyen en el desarrollo y la habilidad lectora. Tenemos múltiples factores. Pues estaba, como les dije, todas las competencias en el ser, en el hacer y en el conocer. Pero se tienen en cuenta mucho la funcionalidad auditiva, visual, lateralidad y la parte del tacto, que son los niveles táctiles. La parte auditiva es importante tener en cuenta el grado cuantitativo, ¿sí? Son los niveles de escucha, ¿sí? El tono, cómo se encuentra él. Y ahí nos vamos a ayudar con un grupo interdisciplinario que es los fonoaudiólogos, que nos ayudan a valorar al niño cómo se encuentra en su parte auditiva, si está muy bien la funcionalidad auditiva para un buen rendimiento y calidad escolar, ¿sí? Es importante mirar esos factores que influyen en los procesos de aprendizaje. Cómo se encuentra el niño, cómo son los niveles, los tonos, y eso apoyado a través de un fonoaudiólogo. Tenemos protocolos para evaluar la función auditiva, otoscopía, va a explorar detalladamente el conducto auditivo externo y la membrana timpánica con el otoscopio. Es importante la estructura del oído para mirar cómo se encuentra, si el niño puede capturar a través de los sensores, a través de los nervios que se encuentra el coclear y el vestibular o vestíbulo coclear, que son nervios que nos ayudan a través de las neuronas a enviar esa información al cerebro. Entonces, los nervios vestíbulo-coclear son importantes en los procesos auditivos. Si el niño escucha muy bien, va a hacer buenos procesos de aprendizaje, ya que pues lleva esa información a su cerebro, la acomoda, la asimila y da esos productos. Pero si el niño empieza muy mal o no tiene esos buenos funcionamientos auditivos, ¿sí? El niño pues captura o percibe o no percibe nada, ¿sí? Entonces el niño no puede realizar esos procesos de aprendizaje. Es importante la valoración del médico fonoaudiólogo, donde nos va a dar unas pautas y va él a través de sus procesos profesionales a ayudar al niño en la parte auditiva. La audiometría es importante, que mira las vías aéreas y realiza las ondas sonoras, si es un timbre, un tono, cómo se propaga o cómo va a propagarse aquellos sonidos por el aire que hace presión sobre la membrana timpánica del oído externo. Es importante la colaboración del fonoaudiólogo para poder colaborar el psicopedagogo o el docente o el maestro al niño en la construcción del aprendizaje. Hay que tener en cuenta los sentidos, ¿sí? que son fotorreceptores. Tienen aquellos receptores que van a capturar todos los estímulos externos y los va a implementar a través de nuestro encéfalo y va a producirlo y va a enviar esos estímulos a través de la médula espinal y utilizar los sentidos. La repercusión de las dificultades auditivas se realiza en el lenguaje y en el aprendizaje, sí.
tienen mucha relación en el lenguaje y en el aprendizaje. Cuando él es ligera, media, severa o profunda, con decibeles. Entonces, ligera de 20 a 40 decibeles, no oye la voz baja, ¿sí? Media de 40 a 70 decibeles, solo escucha la voz alta. Severa es de 70 a 90 decibeles, oye palabras distorsionadas, ¿sí? No las oye muy completas, sino distorsionadas. Y la clasificación profunda, más de 90 decibeles, donde la dificultad auditiva solo percibe los ruidos fuertes. Es importante tener en cuenta las dificultades auditivas. No oye la voz débil, percibe la voz normal, percibe voz fuerte y altera la comprensión de lo que se escucha del lenguaje. Errores que en el habla se puede dar son las alteraciones en la voz, ¿sí? En el ritmo del habla, la omisión de fonemas. Es importante tenerlas en cuenta. Recuerden que algunos estudiantes confunden la B labial con la D o con la B labiodental, ¿sí? De los pares fonéticos como la P, la M, la T, la D, la B y la D, la L y la N, los confundes. Hay errores. ¿Por qué? Por alteración en voz y el ritmo del habla y la omisión de los fonemas y las dislalias, que son confusiones de los pares fonéticos. Es importante. Error en el lenguaje, dificultad en la conjunción de los verbos, problemas con el uso de la voz pasiva y activa, dificultad de comprensión de texto, dificultad general en el aprendizaje, las alteraciones en el comportamiento social. También hay errores en el lenguaje. Tenemos aquí una prueba auditiva de PAT, donde pues le hacemos esta prueba al niño, le damos esta plantilla y le vamos a mencionar a ver cómo la escribe, o que la lea también. Después de escribirla, pues no la podemos que la lea. Ed, is, el, on, es, fi, sin. Todas estas palabritas son importantes para una prueba de funcionalidad auditiva PAT. Estas diapositivas de interactuar sincrónico se van a estar colocando en el aula extendida o en el Moodle de la plataforma de ACE, y ahí pues podrán ustedes mirar cómo la pueden aplicar, si la pueden bajar. Es una prueba que mide la parte auditiva del niño, ¿sí? 9, tomo, como. Entonces se cambian algunas palabras y pues al cambiarse alguna palabra, pues el fonema pues cambia el significado de la palabra, ¿sí? Igualmente vamos a hacer ciertas actividades en cada día. Por ejemplo, los lunes en esquema corporal, respiración, atención y relajación. Martes vamos a trabajar el tono muscular, control y postura. Miércoles la estructura rítmica, audición y lenguaje. El jueves la coordinación del ritmo, el movimiento, orientación espacial. Y el viernes se puede hacer actividades orientación temporal y programar el vestibular. Recuerde que estas actividades deben tener un ritmo sencillo. Se puede colocar música también, baja en altos tonos, decibeles. Es importante hacer esos juegos de roles, seguir el ritmo sencillo, discriminar la frecuencia. Se le enseña a diferenciar sonidos diferentes, graves, agudos, ¿sí? Golpear en una superficie diferente, puede ser de madera, latón, una lata, cartón. El niño
El niño debe hacer una señal como levantar la mano cuando cambiar el sonido, repetirlo con los ojos cerrados, importante, repetirlo de espalda al profesor. También se hace otra actividad de discriminación de las palabras con ritmo y movimiento por el espacio. Estas actividades son importantes para agilizar algunos procesos auditivos, neuropsicológicos, ¿sí? Que nos van a poder ayudar. En la atención clínica al profesional competente de este caso debe ser neuropsicológico, logopeda o psicopedagogo, que son la mayoría de ustedes, son psicopedagogos, ¿sí? Estas actividades se han diseñado a partir de sesiones semanales de 1 hora. ¿Para qué? Una de ellas es identificar fonemas finales consonánticos a través de lectura, repetición frente a un espejo. La docente leerá palabras terminadas en consonante de manera visible para que el estudiante la repita frente a un espejo con el fin de que le indique los fonemas y los pronuncie correctamente. Segundo, puede ser una actividad de juego de asociación de palabras con los fonemas que ya mencionamos, M, N, B, G, C, T. Y va a mostrarle al niño parejas de palabras que van a ilustrar que con temas fonemas, ¿sí? En los cuales ya les mencioné, y el niño deberá nombrar correctamente. Luego se mezclarán y el niño deberá agrupar de acuerdo con los fonemas cuya discriminación se pretende mejorar. Es importante. Tercero, imitación de fonemas mediante onomatopoyetas, que son leer el niño las voces de los animales, como pues cualquier animal, ya sea un animal mamífero, ¿sí? O ya sea un ave. Eh, También tenemos otros animales para que puedan imitar aquellos sonidos o llanto, ¿sí? Aquellos animales o aquellas comiquitas que el niño ve en ciertas películas. El profesor, como el profesor Girafales, cuando se disgusta, el llanto de la chilindrina, de Kiko, es importante que ellos lo identifiquen, ¿sí? Y también vamos mirando la parte auditiva, si ellos identifican los personajes ir seleccionando el grupo de imágenes dispuesto en cada actividad. La imagen debe estar alusiva a las voces y a la ira pronunciando de una manera correcta. Sí, es importante imitar estos fonemas para que el niño comprenda de quiénes son los personajes y los van agrupando por medio de conjuntos, mamíferos, insectos. Bueno, entonces cuando miramos a ver las características, ¿sí? También el cuarto es el reconocimiento de sonidos del medio. La docente reproducirá grabaciones por una sesión con sonidos del medio diferente que el estudiante irá identificando sonidos de agua, canto de pájaros, tormenta, viento, lluvia, ruido de carros, automóviles, algo que se refiere con la cocina. Bueno, buscamos varios sonidos, voces lejanas, voces cercanas, juegos artificiales. Al principio la docente lo identificará en voz alta para que el estudiante se familiarice con ellos. Posteriormente el niño, al oír las grabaciones, irá identificando los sonidos por él mismo y lo repetirá haciéndose consciente de su propia pronunciación. Es importante. El quinto, el trabajo figura y fondo, la teoría de la gestal. A veces encontramos la figura y el fondo, otras percepciones. Recuerde que lo hemos visto a través de imágenes. Tenemos una imagen grande, ¿sí? Que es una figura grande de un hombre, y en el fondo, o una cara, y en el fondo tienen varios personajes. Es importante la teoría de la gestal, ese trabajo figura y fondo. Al niño se le representa una grabación de sonido de una ciudad en plena actividad
y al tiempo se le leerá grupos de palabras o palabras que él deberá identificar. Sí, aquí ya es con los sonidos porque es en la parte auditiva y en la parte visual pues se puede representar a través de las imágenes como les mencioné. Es importante el jugar la funcionalidad visual, es un papel importante, ya que a través de ahí vamos a complementar la memoria visual a través de procesos de lectura y escritura en el aprendizaje. Es importante aplicar esta detección o deficiencia en los procesos perceptivos. La percepción es importante en la comprensión de significados en el conocimiento. Manuel, por favor. Las evaluaciones pueden ser programadas a través del desarrollo de inteligencia, a través de baterías de inteligencia. Es importante medir estos procesos de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que la habilidad, la disposición del estudiante hacia esta práctica, ¿sí? Se ha dispuesto una disfunción a través del nivel de las dificultades en los procesos visuales. Ahí se traen también los procesos visuales, pues en la teoría de la Gestalt, con figura fondo, donde se le muestran varias figuras y se concreta qué es lo que percibe el niño, porque ahí estamos evaluando la parte visual o la parte de los ojos, que es importante. Cómo se perciben visualmente las letras y palabras en la lectura. Es importante. Las letras y palabras se perciben como pedazos, fonemas, sílabas, monosílabas de este proceso de información. ¿Cómo hacemos el barrido de las miradas? El proceso va a ser completo por partes, ¿sí? ¿Cómo es el campo visual del estudiante? ¿Cómo lo ve? Algunos tienen un campo muy invertido, un espacio muy pequeño, o otros tienen un espacio muy global. Algunos son procesos fragmentados visualmente, lo que hace es unirlos en fragmentos del lenguaje. Si el fragmento visual llega distorsionado, puede desencadenar un fragmento del lenguaje diferente o incorrecto. Hay que mirar cómo es el campo visual del estudiante, ¿sí? Hay que hacer esa relación. Los movimientos pueden ser movimientos espaciales o espirales. Puede ser tiempo de 1 o 2 minutos. Este es el movimiento en espiral. Mejorar los movimientos en seguimiento de 1 o 2 minutos. Materiales, una pizarra. Descripción, dibujar en la pizarra o en el tablero una espiral grande. El niño ha de seguir las líneas con los ojos y en posición sentado o de pie. Movimientos en 8. El objetivo es mejorar movimientos en seguimientos. Al mismo tiempo, en la descripción, el niño hace o intenta dibujar un 8 con los ojos tan grandes como lo sea posible, ¿sí? Movimientos horizontales, en forma horizontal, mejorar los movimientos oculares a través de como un movimiento horizontal que va a mantener una fijación y el niño va a comprender el barrido en forma horizontal. La posición debe ser sentada o de pie, dirigida la mirada hacia la derecha, parpadear y contar 1, dirigir la mirada hacia la izquierda, parpadear y contar 2, mantener la mirada en cada posición de 3 segundos. Movimiento en vertical, ¿sí? Un movimiento en vertical mejora los movimientos oculares en forma vertical y mantenerla en fijación, ¿sí? Un mantenimiento de la fijación. Esta descripción o posición va a ser sentada o de pie, dirigida la mirada hacia el techo, parpadear y contar 1. Dirigir la mirada hacia el suelo, parpadear y contar 2. Mantener la mirada en cada posición de 3 segundos. Es importante, son
ejercicios simples, pero muy importantes para la parte de los sentidos y también para los procesos neurocognitivos, que está el encéfalo, la médula espinal, ¿sí? Todos los procesos biológicos que conlleva en el proceso de aprendizaje. Tenemos aquí esta guía, este ejercicio que los voy a dejar. Son movimientos en forma de zigzag, ¿sí? Movimiento en forma vertical y horizontal, en rotación, oblicuo, movimientos de linterna, lecturas con letras, saltos horizontales y búsqueda de letras. Ahí tienen los objetivos, los materiales, el tiempo y cómo es la descripción, cómo se debe aplicar. Es importante, pues son ejemplos, como dije ahorita, muy sencillos, pero muy prácticos que ayudan al proceso neuropsicológico en el aprendizaje. La lateralidad también es importante tener en cuenta. Entonces, en este proceso, cómo se encuentra la maduración del cerebro, cómo se adaptó a los procesos de aprendizaje. Como decía aquí el autor, que busca esto, Laviano en el 2007 la ha definido como el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, manifestando en la utilización preferente de la mano y el pie y el oído. Es importante en los lóbulos que están el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, cómo se encuentra, ¿sí? Recuerde que los que escriben con la mano derecha es que le funciona muy bien el lóbulo izquierdo, ¿sí? Porque se intercruzan los dos y van a hacer esos procedimientos. Los de la derecha, pues van a ser más prácticos en su proceso de inteligencia, ya sea cálculo, lenguaje, ¿sí? Y los del lóbulo en la parte de la mano izquierda, pues vamos a ser más creativos, innovadores, artísticos, pintores, ¿sí? Más hacia la parte de actividades artísticas, canto, los que escriben con la izquierda. Es importante la asimetría del cerebro, cómo nos encontramos con la expresión de la lateralidad de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Cómo encontramos esas funciones, cómo se interactúa. Algunos jóvenes o estudiantes son ambidiestros también. Es importante desarrollar esos campos, esos dos hemisferios, ¿sí? No solamente que porque soy diestro, pues solamente trabajo la mano derecha, o soy zurdo, trabajo la mano izquierda. Debemos trabajar las dos manos para agilizar procesos mentales en los procesos cerebrales. Es importante para adquirir los procesos cognitivos y recibir esa información a través de las percepciones de los sentidos. Es importante, pues, agilizar los procesos, ya sea de izquierda a derecha, para que el niño, pues, cuando tenga un problema, un accidente en su mano, pues, trabaje con su otra mano. Es importante, pues, esa motricidad, ayudar a esos procesos de motricidad. Tenemos aquí también los ejemplos que ya mencioné, que está el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y el derecho. Es importante tener en cuenta esos procesos. Eh, ¿Cómo va a ser la lateralidad en una persona zurda, en contraída, una lateralidad cruzada, ¿sí? ¿Cómo vamos a definirlo en referencia de la ausencia y la una preferencia lateral? ¿Cómo se observa? Es importante el desarrollo de las dos manos a través de sus motricidades, ¿sí? Porque a veces tenemos un accidente, entonces para que el niño no quede ahí, que no puede utilizar cierta mano, porque pues ya tenemos esa dificultad, pero es importante. También es importante que el niño desarrolle su propia lateralidad, ya sea pues si cuando el niño es, pues coge el lapicero con su mano izquierda, pues hay que dejar que él desarrolle y él se exprese sus funciones, pero también él puede participar
hacerle esas terapias o esas técnicas con la mano izquierda o derecha, ¿sí? Pero dejar que el niño elija su propia lateralidad. Tenemos también la dominancia, ¿sí? Cuando es dominancia de oído, de mano derecha y pie. Tipo de lateralidad, cuando es diestro, un proceso de lateralidad del pie. El oído, la mano, el pie derecho y el ojo izquierdo. La lateralidad es diestro y el cruce es visual. Cuando la dominancia es el ojo, la mano y el pie derecho y el oído izquierdo, la lateralidad es diestro con un cruce auditivo. Y cuando el oído y el oído derecho, los ojos, la mano y el pie izquierdo, la lateralidad es cruzada. Es importante tener en cuenta estos detalles, ya que el cerebro va a organizar todo lo que percibe y va a asimilarlo y va a producirlo en esquemas mentales en su proceso de aprendizaje. Hay que mirar en qué se encuentra su lateralidad, si es cruzada, contraria, ¿sí? Para mirar el desempeño escolar. Las pruebas, esta es una prueba de lateralidad auditiva y aquí está la prueba de lateralidad cruzada. Es importante este ejercicio. Se puede aplicar, mirar cómo escribe, si escribe con la izquierda, con la derecha, ¿sí? Cómo se encuentra haciendo ciertas actividades con pelota, cruzar las piernas, cómo anda con un pie, cómo camina en una jardinera, cómo puntea un papel, cómo borra un escrito, un lápiz, cómo coge el lápiz en forma, si todavía está en pinza. Es importante esos pequeños detalles para mirar la prueba de la lateralidad, ya sea en la mano y en el pie, cómo se encuentra. Bueno, estas son las actividades que ustedes pueden aplicarlas. Ahí está el tiempo, son 15 minutos, materiales, el ejemplo, el tiempo y cómo las pueden aplicar. Es importante pues aplicarla en la parte visual, auditiva. Son actividades de parte visual, auditiva, podal, manual, esquema corporal, para que ustedes vayan haciendo esas técnicas, aplicándoselas a los niños, para que a través de una integración sensorial, pues el niño pueda agilizar los procesos de aprendizaje y la construcción del conocimiento, ¿sí? Hay que mirar esos procesos. Es importante que la integración sensorial tenga en cuenta o que intervengan factores como el tacto, la motricidad, ¿sí? Todas esas sensaciones táctiles, visuales, vestibulares, que está el oído, la parte coclear, también produce en la parte del tacto. También podemos mirar esos procesos de aprendizaje. Y aquí ya vamos a mirar el cerebro en la parte del tacto. Pues tenemos ahí sobre todo la parte de las cortezas que están en el lóbulo parietal, que es aquí encima, es donde vamos a capturar todas las sensaciones son a través de las cortezas somatosensoriales primarias y corteza primaria motora, donde vamos a capturar todas esas sensaciones, vamos a hacer esos procesos de motricidad y todo lo vamos a llevar hacia el lóbulo frontal, hacia la frente, que está el lóbulo frontal, donde lo va a acomodar, lo va a asimilar y hasta va a tener el joven aquellas tomas de decisiones, ¿sí? Y va a hacer esos procesos de creación e innovación en el aprendizaje. Bueno, tenemos también la parte de los síntomas de la hipertactibilidad, cuántos capturamos o percibimos, ¿sí? En nuestros procesos perceptibles, si tiene esos procesos de asimilación,
de si vamos a tocar algo, qué es lo que capturamos, si la textura es blanda, dura, espinosa, ¿sí? Las reacciones que vamos a tener en nuestra piel, ¿sí? Es importante esos procesos. Si nos gusta practicar un deporte, ¿sí? A veces en las percepciones, por ejemplo, en las percepciones que tenemos de nuestro cuerpo también es importante la visión, ¿no? Tenemos percepciones, algunas personas tienen percepciones de que se encuentran en su parte corporal gordas o delgadas, ¿sí? Son percepciones que van a afectar el organismo, ¿sí? Es importante tener en cuenta todos los sentidos. La hipotáctil, pues cuando ya no encuentra esto, cómo es la textura a través de su percepción táctil, ¿sí? A veces algunas personas, pues, tiene alto el umbral del dolor, le gustan los deportes, tener contacto, jalar algo, pelear, hacer movimientos bruscos, compulsivos, impulsivos, y es a veces se comportan como un elefante en una tienda de porcelana, ¿sí? Es importante que la parte táctil lo lleve a sus procesos mentales, sociales, ¿sí? Y los va a adaptar. Es importante mirar si él a través de los fotorreceptores de las manos tiene esas sensaciones, ya sea en su parte de contexto, si el material es grueso, fino o el contexto es liso o tiene alguna rugosidad en la parte de una madera, ¿sí? Cuando hace procesos táctiles, ¿sí? Es importante. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna preguntita? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí. Mi nombre es Jorge Hernández. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, doctora, bienvenida a nuestro proceso de formación a nivel doctoral. Soy Jorge Hernández. Soy Jorge Hernández y estoy hablando del municipio del Retén, en el departamento de Magdalena, al norte de Colombia. Bueno, somos paisanos, somos colombianos. Desde Escuchando Cúcuta, todo. norte Santander. Qué bueno. Escuchando toda su intervención y con una amplia experiencia de 35 años en la enseñanza en todos los niveles de educación, observo que al lugar todas esos aportes interesantes que usted está haciendo y que nunca dejan de ser valiosos para nuestra labor docente. Sí. En la medida en que cada uno de estos aspectos psicológicos afectan también directa o indirectamente el trabajo del docente, porque dependiendo del rendimiento académico, del comportamiento, de la parte afectiva, de la parte motora, psicoafectiva del estudiante, así será el éxito de nuestra labor como docente en el día a día en el aula de clases. Sí, señor. Sin embargo, el aporte que quiero hacer es que definitivamente uno como docente debe ser universal. Algunos nos dedicamos en la parte del bachillerato, por ejemplo, en la secundaria, a una parcelita en particular. Por ejemplo, quienes enseñamos inglés, quienes enseñamos lengua castellana, queremos dedicarnos a esa parcelita en ocasiones sin tener en cuenta que el proceso, además de transmisión de conocimiento, es un proceso formativo y que infiere de alguna manera los procesos psicológicos y afectivos que se están desarrollando al interior del estudiante y que son diferentes en cada uno de los estudiantes
porque no somos homogéneos, por la heterogeneidad de esos mismos estudiantes. De todas maneras, uno como docente está en la posición de poder detectar algunas situaciones de las cuales ustedes han hecho referencia. Me voy a referir a una en particular porque mi área es el lenguaje. Por ejemplo, la dislexia que podía presentarse específica, que podía presentarse en un estudiante. Problemas en la producción en el habla, problemas en la lectura, en la escritura, en la ubicación temporal espacial, etcétera. Sin embargo, personas como usted, yo imagino que su especialidad es esa, son los que están autorizados para entrar a diagnosticar y a intervenir. Nosotros como docentes nos encontramos las situaciones y en algunos casos tratamos de entender y de solucionar la situación por nuestra cuenta y no estamos preparados para eso porque nuestra formación básica no nos permite detectar la situación y diagnosticar e intervenir. Hay unos especialistas del área para el área específica. Sin embargo, en la medida en que nosotros estamos en nuestro proceso de formación, por ejemplo, yo en mi caso de la licenciatura vi algo de psicología y luego en una especialización Buen también día. vi algo de Disculpe psicología. que los interrumpa. Profe, ya le quedan Señora. 5 minutos de clase, que la doctora Soledad tiene un encuentro con ellos Bueno, ahorita. voy a concluir. Bueno, sí, concluya. Concluyo con que es interesante que nosotros los docentes tengamos una formación, si no completa, en el área de psicología, para poder tratar de entender este tipo de fenómenos que se presentan con nuestros estudiantes. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, no, gracias a usted. Es importante, primero que todo, paciencia, ¿sí? Segundo, tenemos una educación inclusiva que tenemos que trabajar a través de grupos interdisciplinarios, donde tenemos ese apoyo para seguir avanzando en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Es algo de grupos interdisciplinarios. Para eso, en cada colegio hay un orientador donde nos va a dar la pauta y los remitimos a los orientadores, a los psicopedagogos, que ellos nos va a dar la pauta a través de los grupos interdisciplinarios, ya sea neurólogo, porque hay que tener un neurólogo, ¿sí? Nos da el diagnóstico, cómo se encuentran el cerebro, todos sus lóbulos cerebrales, y también vamos a ayudarnos de un fonoaudiólogo, que ellos también nos colaboran en el proceso del lenguaje, y así todos participamos e integramos al grupo, al niño, ya sea a su nivel social, escolar y en los procesos de aprendizaje, porque hay que fortalecer al niño integralmente en todas sus competencias. Recuerde que en los colegios están los procesos de inclusión, son niños que pues presentan algunas dificultades, sí, discapacidad en algunos de sus problemas biológicos, y entonces hay que adaptarlos al mundo escolar y que ellos compartan con sus compañeros. Muchas gracias. Voy a subirle todo este material en el aula extendida, el que ahorita pues acabamos de estudiar, y cualquier cosita pues por el aula extendida o por mi número del celular 315-8045-119 estaremos compartiendo también. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana, que descansen un poquito. Bueno, gusto en conocerlos. Hasta Igualmente luego. para usted, profe. Bueno, hasta luego. Gracias.